Prende la camarita. Y ya estamos grabando. Hola Pablo, un gran empresario del sector tecnológico. Y listo. ¿En dónde estamos? Estamos en CMX Connect. Acá ayudamos a los profesionales de la comunidad a prosperar. Esperamos que en Latinoamérica hablemos mucho de gestión de comunidades. Entonces acá una guía pequeña, asegúrate de prender la cámara o el micrófono o escribir en el chat. Cierra cualquier distracción, aplicaciones o web. Usa el chat para hacer preguntas y conocer personas también. Trae tu bebida y pasabocas favorito. Y listo, estamos ubicados en todo el mundo. Nosotros estamos acá en Colombia. El año pasado fuimos el mejor capítulo que conversábamos de comunidades, entonces genial. Nuestras metas: conecta, conoce una persona extraordinaria, ojalá en el evento de hoy, que Pablo pueda conocer a Pipe, Pipe ya está conociendo a Cristian, que Dis conozca a Marce, aprende, obtén una cosa práctica para implementarlo hoy y promueve, crece la industria de las comunidades. Sí, hay una industria y buscamos fomentarlo bastante. Estamos en esta plataforma que se llama Baby, es muy similar a Zoom, es para eventos. Y en el evento de hoy vamos a hablar transformación digital, gamificación a las comunidades con Pipe, y no se pierdan las próximas sesiones. Vamos a tener a Carlos Arturo Quiroga, que va a hablar los valores como pilar de las comunidades, y también dentro de 2 semanas vamos a tener a Jorge Alberto Ramírez y Juan Pablo Santa Cruz de A Mi Comunidad, una plataforma tecnológica que conecta líderes, problemas, necesidades de los barrios. Es bastante interesante. Entonces yo voy a dejar de compartir acá y le damos la bienvenida a Pipe Nieto. Pipe, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre transformación digital y gamificación aplicado a comunidades. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Como hablábamos, pues soy primíparo pues, en este mundo de las comunidades, pero abierto a todo lo que pueda aportar, sí, y a todo lo que pueda aprender de ustedes también, muchachos. Entonces, nada, pues el tema realmente da para mucho, ¿cierto? Hay mucha tela por cortar en estos temas. Vamos a tratar de que nos rinda. Entonces, empecemos. Me confirman si tienen la visual ahí. Ya les comparto. Ahí tienen la visual. Listo, estamos viendo la presentación. Excelente, listo, ¿no? Un poquito de mí, soy Andrés Felipe Montoya Nieto, pues, más conocido en la comunidad o en la industria del videojuego como Pipe Nieto. Soy productor de videojuegos en este momento en una empresa llamada MD Level Studio, es una de las empresas más grandes de Medellín, más grande, no, la más grande en temas de personal y también en lo que hace a nivel Medellín y a nivel Colombia. Soy tecnólogo en desarrollo de videojuegos, Scrum Master, Product Owner y cofundador de una iniciativa de emprendimiento que llamé Fun Factors. Un poquito del recorrido, pues haciendo esta presentación me puse como a recopilar mi historia un poquito y me di cuenta que desde chiquito estoy metido en este cuento. A los 9 años más o menos hice mi primer juego de mesa. Años después me di cuenta que el hacer juegos de mesa es una de las metodologías que utiliza el desarrollador de videojuegos para probar las mecánicas de su juego antes de ser digital, ¿cierto? Entonces, atando caos, me pareció curioso este hecho, ¿cierto? A los 9 años hice un juego de mesa que todavía conservo, incluso en la actualidad, de vez en cuando lo juego con mi familia y alcanza todavía a generar expectativa, a entretener, que es a lo que apunta un juego, ¿cierto? En mi época de universidad, en la práctica de la ingeniería de sistemas, estuve participando en una experiencia gamificada en una telecomunicaciones. Por aquí todavía no había pensado en enfocarme de lleno en los videojuegos, pero de alguna manera la vida me ponía en esas temáticas de juego, ¿cierto?
En este punto me di cuenta que existía me podía enfocar por el tema de los videojuegos. Me di cuenta así que en el SENA había una carrera, una tecnología enfocada a esto. Me metí a hacer la tecnología. Ahí empecé a hacer mis primeros pinitos. Me cambió el mundo con la forma de, con la visión que tenía el SENA, ¿cierto? Ahí nos enfocaba mucho a hacer emprendimiento, a hacer empresa. Ahí empecé a hacer mis primeros pinos en los juegos y programando unos juegos sencillos. Empezamos a hacer comunidad, pues mirando este tema, pues me doy cuenta de que estoy haciendo comunidad indirectamente desde hace mucho tiempo. Empezamos a hacer una comunidad con una iniciativa que sacó Mintic, que era con la Universidad de los Andes y que empezó a enseñar sobre estos temas. Nos unimos con algunas personas del sur del área metropolitana de Medellín y ahí empezamos a hacer los primeros acercamientos a cómo trabaja una empresa, un equipo de desarrollo de videojuegos. Creamos una iniciativa llamada 9 Bits, con los cuales, como les digo, empezamos a hacer nuestros primeros pinitos. Luego de eso, nos unimos con 3 compañeros con los cuales hicimos un videojuego enfocado a las rehabilitaciones de las terapias en los niños. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa aeronáutica como director de una línea virtual donde trabajamos con videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Allí trabajé más de 6 años y durante todo este tiempo he hecho parte activa de la industria del videojuego a nivel Medellín, a nivel Colombia, aportando todo lo que pueda en algunas charlas, haciendo crecer la comunidad. Actualmente, como les decía ahorita, soy productor de videojuegos en Indie una empresa que resalta mucho en temas de videojuegos y todo esto, bueno, y fue un factor que ya vamos para un año con esta iniciativa. Todo este historial, pues de alguna manera nos da esa autoridad, ¿cierto? Como para hablar de temas de transformación digital, de gamificación, con base a toda esa experiencia, ¿cierto? Entonces, entrando en la agenda, el objetivo, como les decía ahorita, es un tema muy, muy amplio y fácilmente, Juan, podríamos separar una charla por cada tema, ¿cierto? La idea aquí es como dar una introducción, unos brochazos a todas estas temáticas. Mi objetivo, y quedo tranquilo, si de alguna manera alcanzo a explicarles, aclararles los conceptos, porque me he encontrado o nos hemos encontrado con que las empresas, las organizaciones, las comunidades tienden a hablar más de estos conceptos por moda, por el boom, porque es lo que se está viendo en el momento y realmente no entienden, no saben qué hay detrás y se vuelve un concepto cliché. Entonces, la idea es definir qué es esto de la industria 4.0, qué hay detrás de la industria 4.0 con el tema de los habilitadores digitales, qué es la transformación digital. La idea es hacer una introducción al concepto de gamificación, hablar un poquito de realidad virtual, que eso es lo que hace Fun Factor en temas de gamificación y realidad virtual. Y si nos queda tiempo, que es lo ideal, es tener una sección de preguntas, un espacio pequeño de preguntas. Igual si en el transcurso de la charla tienen alguna duda, alguna pregunta, pues esto es una conversación y la idea es que sea más como que podamos participar, ¿cierto? Entonces, adentrándonos al concepto de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, como les decía ahorita, se vuelven temas conceptos muy cliché y que todo el mundo, todas las organizaciones tienden a utilizar. Ahorita, por ejemplo, muchas personas, muchas empresas hablan de metaverso y todos hacen metaverso y todo es metaverso. En su momento todo era gamificación y realmente va uno a preguntarles o va a indagar en estas temáticas y son pocos los que saben la diferencia, ¿cierto? El mundo ha atravesado, la sociedad ha atravesado por
4 grandes revoluciones industriales. La primera data por allá de finales del siglo XVIII en Inglaterra con la primera revolución industrial, con temas de la máquina de vapor. Era una economía basada en la mecanización, era una industria básicamente de la agricultura. La segunda revolución industrial se da por ahí a finales del siglo XIX y principios del XX. En estas, el enfoque son las nuevas fuentes de energía, nuevas fuentes de comunicación, el surgimiento del teléfono, los medios de transporte, el surgimiento del avión y la evolución de la aviación, la electricidad. Empieza a verse ese concepto, evoluciona ese concepto de producción en masa. Hay una tercera revolución industrial que se da con el surgimiento del microchip y todo este nacimiento de lo que es la informática como tal, la masificación del computador personal, la automatización a través de las tecnologías con lo que nos proporciona las bondades del microchip. Entonces empieza a verse un enfoque hacia la información, el manejo de la información y temas de energías renovables. Y esto nos lleva a una cuarta revolución industrial. Bueno, pues es algo curioso porque considero que todavía no hemos finalizado la tercera, no le hemos dado fin a la tercera revolución porque todavía estamos en ese, como en ese punto donde todavía se están masificando temas como los dispositivos móviles, las redes de comunicación, el internet y demás. Y ya se está hablando de una cuarta revolución industrial, ¿cierto? El concepto de cuarta revolución industrial gira en torno a las fábricas inteligentes, ¿cierto? Como a través de diversas innovaciones tecnológicas, como el Internet de las Cosas, la robótica y demás, todo apunta a que las fábricas cada vez agilicen más sus procesos y que todo se vuelva un poco más mecanizado y un poco más inteligente, ¿cierto? Con esto también, pues, esto es lo que pasó con pandemia hace un tiempo. Podría decirse que nos adelantó unos 10 años más o menos en esas dinámicas de digitalización, ¿cierto? Porque nos obligó de alguna manera a utilizar todas esas herramientas de tecnología al no contar con la presencialidad, ¿cierto? Eso nos llevó a adelantarnos en esos procesos. Entonces, inclusive ahorita hay quienes hablan de una quinta revolución industrial y pues yo me atrevería a decir que ya se está vislumbrando con todos estos temas de lo que les decía ahorita del metaverso, de gemelos digitales, de NFT y todas estas temáticas. Eso es de alguna manera una introducción a lo que podría ser esa quinta revolución industrial, ¿cierto? Entonces, para centrarnos un poco en estos temas de cuarta revolución industrial, hay un concepto muy importante que es el tema de habilitadores digitales, ¿cierto? Que no son más que esas herramientas que impulsan la transformación, que ayudan a estos procesos a dinamizar los procesos, valga la redundancia, dentro de las organizaciones, dentro de la industria. En su momento, poniendo el ejemplo, en la primera revolución industrial, esa herramienta dinamizadora fue la máquina a vapor, ¿cierto? Con lo cual se llevó pues, a la construcción de la mecanización, de la industrialización de los trabajos que normalmente eran mecánicos y de mano, muy manuales. En la segunda revolución industrial, esa herramienta digital, ese habilitador digital, eran las nuevas fuentes de energía, el teléfono, los elementos de transporte que empezaban a surgir como el avión. En la tercera revolución industrial, el microchip, el computador personal, eran estas herramientas que ayudaban a que estos procesos se fueran dando, ¿cierto? Y en la cuarta revolución industrial hay una serie de conceptos que van formando esa industria
digitalizada, la cual se llama 4.0, ¿cierto? Ahí es donde entran varios habilitadores, varias herramientas como el Internet de las Cosas, que no es más que integrarle a esos objetos convencionales dentro de una fábrica, dentro de una organización, integrarle el Internet para sacar datos, métricas a esos objetos que normalmente no se censaban, ¿cierto? A través de sensóricas. Entonces, el objetivo es sacar datos, extraer datos de todos estos elementos, de todos estos objetos, de todas estas máquinas para así construir información y tomar decisiones estratégicas que en últimas es a lo que le apunta a cada organización. La impresión 3D o impresión aditiva, eh, que no es más que adicionar materiales sobre una base para construir elementos, ¿cierto? Esto se ve mucho a pequeña escala o a una menor escala con los elementos que imprimen muchas organizaciones, pues, repuestos, muñecos, pero el concepto incluso va más allá y es un tema más industrializado, donde las industrias ya no se llama impresión 3D, sino impresión aditiva, donde a través de otros materiales diferentes a la pasta crean o imprimen diversas herramientas o elementos que ayudan a complementar los procesos dentro de las fábricas y las organizaciones. El cloud computing, que a lo que apunta es a que no dependamos de las herramientas físicas para guardar una información, para llevar un proceso de nuestras organizaciones. La nube, ¿cierto? No depender de un computador. ¿Cuántas veces no se nos ahorra una información, le pasa algo a los equipos físicos y resulta que no había un backup? Con todo este tema de la nube, pues ya eso es algo con lo cual no, pues es un dolor de cabeza menos, ¿cierto? Y nos ayuda a dinamizar todos estos temas de teletrabajo inclusive. La ciberseguridad, pues al tener una información en la nube, pues se está vulnerable la organización de sufrir ataques, de poner al descubierto su información. Entonces es muy necesario ese concepto de seguridad, cómo asegurar que esa información no va a ser vulnerada. El concepto de Big Data, que son esos manejos, esas métricas a través de estadísticas, modelos estadísticos, de grandes volúmenes de información. Si ustedes se han puesto a pensar cuánta información maneja una organización, cuántos datos. Entonces, cómo a través de estas tecnologías, Machine Learning, Big Data y demás, cómo se logra darle manejo a estos grandes volúmenes de información, lo mismo para extraer datos, métricas, estadísticas para esa toma de decisiones estratégicas. Y hay un habilitador donde entran todos esos temas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y son esas tecnologías de visión. Esto, como para aclarar un poquito el concepto de Industria 4.0, hay otro concepto que es, pues para hablar de transformación digital, hay que tener claro el concepto de Industria 4.0. Es otro concepto que las organizaciones, las comunidades, las personas confunden mucho, ¿cierto? Hablar de transformación digital no implica necesariamente hablar de tecnología. La transformación digital implica ir más allá, es un cambio incluso cultural dentro de las organizaciones, donde hay una transformación en las personas. El foco realmente son las personas, más allá de la tecnología. Cómo va a haber un cambio cultural en las organizaciones, cómo va a haber un cambio en esos modelos de negocio, un cambio en los procesos y un cambio a través de las tecnologías. Entonces, ¿cómo se hace esa sinergia entre personas, procesos y tecnología para cambiar esos modelos de negocio enfocados más a la experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces,
hay que cambiar mucho esa creencia de que solo hablar de transformación digital es hablar solo de tecnología. Eh, para aclarar un poquito el concepto de transformación digital, hay que definir un poco o hablar de estos 4 elementos. eh, yo los clasifiqué en estos cuatro ítems que me pareció muy importante resaltar. El primer punto es desmitificar, ¿cierto? Eh, la gente o las empresas normalmente creen que hablar de transformación digital, hablar de industria 4.0 implica hablar de grandes inversiones de dinero, que estas temáticas de transformación digital solo se ven en el extranjero, en empresas grandes. Eh, entonces, es cambiar ese chip, ¿cierto? Hay elementos de tecnología que son de libre uso y que podemos utilizar y que fácilmente pueden cambiar nuestra forma en cómo realizamos un proceso, ¿cierto? Agilizar nuestros procesos, complementar nuestros procesos. Una empresa o una organización que lleve sus cuentas manuales, por ejemplo, el solo hecho de utilizar un Excel, por ejemplo, eso ya me está entrando a estas temáticas de transformación digital. Sí hay inversiones de pronto que son un poco, pues depende de lo que yo quiera hacer, hay que hacer inversiones significativas, pero es ese abrir la mente a todas las opciones que hay y entender que todas estas temáticas, así yo sea sea un emprendimiento, sea una pequeña o mediana empresa, sea una comunidad, eh, voy a tener la oportunidad de empezar en estos temas de transformación digital a través de esas herramientas que están a la mano y que no necesariamente implican grandes volúmenes, una inversión grande, ¿cierto? Entonces es entender qué significa todo este tema de transformación digital. En este recorrido que he tenido yo, me ha tocado mucho, nos ha tocado mucho llegar a las organizaciones a hacer este ejercicio de explicarles qué es esto de la transformación digital, la industria 4.0, explicarles tecnología por tecnología, porque como les digo, las confunden. Entonces es entender primero de qué se tratan todas estas temáticas, como dicen ahorita los muchachos, ser open mind, abrir la mente y estar abiertos como a esos cambios, ¿cierto? Luego de entender esto y saber que no es un tema del extranjero, sino que aquí también podemos utilizar este tipo de herramientas, tenemos que hacer un diagnóstico tanto interno como externo, un diagnóstico interno en cuanto a que tengo que conocer mis procesos para entender, para saber qué de esas tecnologías existentes, cuáles de esas herramientas puedo aplicar para complementar esos procesos de mi organización. Eh, Desde la parte externa, bueno, entender internamente cómo son mis procesos. Nos hemos encontrado, me he encontrado con empresas, grandes empresas que hacen inversiones enormes en tecnología. Ustedes saben que los software y demás algunos no son nada baratos. Y nos hemos encontrado con empresas, organizaciones que hacen este tipo de inversiones y no utilizan de buena manera eh, la herramienta tecnológica, ¿cierto? El software, el hardware, porque no se dieron a la tarea de entender para qué y por qué voy a acceder a este tipo de herramientas. Entonces, por eso es muy importante hacer ese diagnóstico interno, definir ese por qué, para qué y desde la parte externa, cuál herramienta me va a servir. Porque no significa que si hago una inversión enorme en una herramienta de hardware y software, eso me va a cambiar y va a ser algo positivo dentro de mi organización y me va a cambiar para bien, ¿cierto? Análisis, ese diagnóstico interno y externo. Luego, otra cosa por las que fracasan este tipo de herramientas es porque no hay una adaptación. De nada me sirve hacer la inversión de una herramienta de estas, y si es una herramienta costosa, si no va a hacer ese proceso de adaptación, si no le voy a explicar a mi personal eh, el para qué y el cómo esa herramienta me va a complementar. Uno de los miedos más grandes que tienen las organizaciones
los usuarios, los empleados en las organizaciones, los operarios, es que la tecnología me va a reemplazar, ¿cierto? Es un miedo y es un mito, porque la tecnología no pretende reemplazar, sino complementar. Es una herramienta, ¿cierto? Pero eso pasa cuando las organizaciones no hacen estos procesos de integración y no hay ese entendimiento desde el usuario, desde el operario, que realmente lo que busca la tecnología es facilitarnos la vida en esos procesos que normalmente son mecánicos y que ahorita la tendencia es enfocar todo el conocimiento a las decisiones estratégicas y tareas estratégicas, ¿cierto? Entonces, como a través de esas tecnologías le quito tiempo o gano tiempo de esos expertos que normalmente tienen que hacer procesos mecánicos, y como a través de estos elementos puedo enfocarlo a realmente esas tareas que le aportan a la organización desde la parte estratégica, ¿cierto? Después de hacer esta adaptación en la organización, hay que entender que detrás de esto hay un cambio cultural, ¿cierto? No es solo un tema tecnológico, empiezan a darse varias dinámicas donde debo, inclusive las organizaciones deben cambiar incluso protocolos de actuación, modelos de actuación. Pasaba mucho en muchas organizaciones. Esta es eh, una etapa, una época donde pues, los protagonistas son los llamados millennials, los centennials, y son estos muchachos que se pintan el pelo, están tatuados. Entonces muchas organizaciones tenían un modelo de actuación muy estricto y, por ejemplo, ese tipo de personajes no podían ser parte de esas organizaciones. Entonces toca como hacer ese cambio, de abrir la mente, entender que incluso este tipo de personal, porque son personas que realmente tienen mucho conocimiento, son personas que se caracterizan por tener una capacitación de alguna manera empírica, sean a través de estas plataformas como Plaxi, Creana y demás, donde las capacitaciones son muy puntuales y muy enfocadas al hacer, pero como ese conocimiento, ese pelado tatuado, de ese pelado machivintado, incluso nos va a aportar de la misma manera que nos aporta el personal convencional, ¿cierto? Normalmente en una organización pues, se está acostumbrado al profesional, al que tiene el posgrado, al que tiene el máster, el doctorado. Entonces se dan dinámicas, por ejemplo, de que un personaje de estos que hizo una técnica, una tecnología, va a venir a sentarse a la par con el del máster, y incluso pues, se pueden dar esos choques de pues, yo soy el doctor, yo soy el máster en no sé qué, vos no vas a venir a darme, a decirme cómo hacer las cosas, ¿cierto? Vos que eh, se dan ese tipo de cosas. Entonces, entender que debe haber un cambio cultural dentro de las organizaciones y entender que estamos en una época donde incluso este tipo de personajes nos pueden aportar, de hecho nos aportan un montón en estos temas de transformación digital. Estar abiertos al cambio, lo que les decía es ser open mind, ¿cierto? Ese es un ejemplo clásico. A usted, a muchos de nosotros nos tocó Blockbuster. ¿A quienes les tocó Blockbuster? La mayoría, ¿cierto? ¿Saben cuál es A la mí, a mí, historia a que hay mí. detrás de Netflix y Blockbuster? Creo que Blockbuster no Netflix tenía un arrancó como plan. Blockbuster, ¿cierto, Pipe? Eh, no, no precisamente. Blockbuster era un plan de fin de semana, ¿cierto? A los que nos tocó. Era todo un plan ir a la tienda de video, alquilar o escoger la película y alquilarla, ¿cierto? Eh, había un empleado de Blockbuster que empezó a diversificar y a tratar de meterse en esa experiencia de usuario, y se le ocurrió, ¿por qué no alquilar eh, las películas por correo? ¿Cierto? Evitándole a la gente ir hasta la tienda.
Este hombre aprovechó el surgimiento del DVD, la masificación de este habilitador digital del DVD y empezó a hacer eso, ¿cierto? Evitarle a la gente tener que ir a la tienda. Entonces creó un servicio eh, de mandar por correo las películas. Y así empezó. Cuando empezó todos estos temas de streaming, él vio el potencial que había y se dijo, bueno, ya no tengo que mandar por correo los DVDs, sino que puedo montar las películas al streaming, al internet, a la plataforma y cobrar para que las vean, ¿cierto? Ya no dependo de tener que enviar la película, hacer el proceso de envío y todo lo que eso acarrea, sino que a través del streaming de una plataforma, pues eh, creo un servicio, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que se le ocurrió a este hombre, esto se lo propuso al dueño de las Buster en su momento, ellos se le rieron, no le creyeron, y pues ya todos sabemos cuál fue el fin de Blockbuster. Blockbuster quebró en 2011, 2013, más o menos, y desde ahí Netflix empezó a potencializarse. Con todo lo que pasó con estos temas de pandemia, se potencializó muchísimo más, porque obviamente las personas pues empezaron a utilizar más este servicio. Pero entonces el mensaje es que hay detrás es que tenemos que ser abiertos al cambio, entender eh, el enfoque del servicio al cliente, de la experiencia de usuario, que fue lo que vio esta persona que empezó con el concepto de Netflix. Él le propuso esto a la gente de Blockbuster y Blockbuster no lo entendió, se le rió en la cara y no le creyó, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tomamos ese concepto de estar abierto al cambio, de entender las herramientas que hay y que a través de estos elementos tecnológicos podemos diversificar eh, nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, se hizo millonario a través de la renta de películas por internet. Muy paradójico eso. Eh, Eso es dándole como cierre ahí al concepto de transformación digital, estar muy abierto al cambio. Recuerden que, haciendo un resumen, el enfoque es personas, modelos de negocio, procesos y por último, la tecnología. Como una introducción a la gamificación, que es otro concepto del que todo el mundo habla y que pocos saben de qué se trata, qué hay detrás. ¿Algunos de ustedes saben qué es gamificación? Muchachos, muchachos. ¿Algunos Yo de lo ustedes veo tienen más por idea el de por el lado de qué? Alguien iba a decir algo. Sí, creo que lado. Juan. Gracias, gracias, muchas gracias. Asumo, o sea, está muy alineado el tema de videojuegos. Sí, no. Pipe, Sí. yo lo veo como una mezcla entre clasificación, pero a partir de utilizar el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de la plataforma, a los miembros de la comunidad en los barrios, a los vecinos, eh, les colocamos unas medallitas dependiendo del color, dependiendo de la participación que tengan dentro de, entonces van teniendo como a partir de ese, convertimos el tema de ayudar, de apoyar, de compartir, de intercambiar, de participar, de proponer, lo vamos como recompensando con esas medallitas, con unos colores, para hacerlo visible, y eso internamente pues hace que ellos quieran llegar a esos niveles, los ponemos como a competir sanamente como un juego, para clasificarlos, entre comillas. Excelente. Excelente. Entonces podemos unir lo que dijo Juan con lo que dijiste vos. No estoy viendo la pantalla, qué pena. ¿Me recordás su nombre? Juan Pablo.
Juan Pablo, podemos unir lo que dijo Juan Diego con lo que dice vos para ir como armando ese concepto. La gamificación apunta a algo muy innato de las personas. Quiero que vean este videito que resume el concepto. A alguien le dio por hacer una golosa, la rayuela que llaman. Yo creo que a la mayoría nos tocó la rayuela, la golosa. Dibujaron una golosa en el suelo y la gente que iba pasando, algo en su interior lo llevaba a saltar, ¿cierto? El juego, el concepto lúdico es intrínseco al ser humano, ¿cierto? Ese es un ejemplo muy sencillo, pero que ilustra el concepto que hay detrás, a lo que apunta realmente la gamificación. Y es a incentivar esos procesos que son divertidos para las personas, ¿cierto? Incluso miren que pues, pocos se resisten a pasar por encima y no saltar. La gamificación realmente es tomar todas estas características que son normalmente de los juegos, no necesariamente del videojuego digital, sino del juego como tal, la teoría de juegos y de, no lúdico, que nos decías ahorita, Juan Pablo, ¿cierto? ¿Cómo utilizabas tú estas herramientas de ranking de puntos en ese proceso que me explicaba, ¿cierto? Cómo una organización utiliza estos conceptos de competencia sana para generar eh, engagement, motivación a través de sus procesos, ¿cierto? La gamificación debe tener un compromiso, ¿cierto? Debe tener unas recompensas, por eso se habla de rankings. A través de la gamificación debo lograr ganar algo, ¿cierto? Deben haber unos logros. Todo eso me debe apuntar a un tema de motivación, ¿cierto? Eso debe hacerme, motivarme a hacer algo, ¿cierto? Y en el fondo, todos esos procesos me van a enseñar algo, me van a transmitir un conocimiento y me van a retar a hacer algo. Entonces, como a través de estos elementos puedo transmitir una información que normalmente no utiliza estos elementos de juegos, como temas de empresa, como un proceso, como aprender sobre una temática en la escuela o en la universidad, ¿cierto? En los procesos de gamificación debe tener unas metas claras, debo entender qué es lo que quiero transmitir, ¿cierto? Hay unas reglas definidas que me van a ir guiando a través del proceso, de lo que quiero aprender. Los objetivos deben ser alcanzables. Por eso todos esos procesos de juego, de alguna manera, yo siempre debo llegar a la meta. No hay un juego que sea imposible de jugar, ¿cierto? Al cual no pueda lograr llegar a la meta, porque eso puede también tener repercusiones sobre el usuario, sobre el jugador y desmotivarlo. Deben haber unos niveles, el tema de puntos, donde yo pueda ir creciendo exponencialmente a través de la experiencia de juego. Eso me lleva a un ranking, lo que me va a llevar a esa competencia sana, ¿cierto? Volvemos al punto de que todos estos temas son intrínsecos al ser humano y el ser humano por naturaleza siempre va a querer competir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprovechar este concepto de competencia sana, apuntándolo a esas temáticas que queremos transmitir? Y lo más importante de todas estas dinámicas es que esa experiencia gamificada que yo construya debe ser divertida. Si no logro que estas herramientas sean divertidas, eh, no voy a cumplir el objetivo, ¿cierto? Lo ideal es que sea una herramienta divertida y que a la final cumpla el objetivo de transmitir esa información que quería transmitir.
Gamificación, hay quienes hablan de play thinking, de ludificación, de teoría de juegos, de fun theory, de aprendizaje basado en juegos. Muchos los usan como sinónimos, podrían utilizarse como sinónimos. Si nos adentramos a cada concepto hay unas diferencias puntuales, pero a todo lo que apunta a esto, play thinking, gamificación, ludificación, que vuelvo y les digo, muchos los usan como sinónimos, a todo lo que apunta es a la motivación. ¿Cómo hacer que una persona que normalmente no usa estas herramientas, cómo lo voy a motivar a usarlas, ¿cierto? A que haga los procesos a través de estas herramientas de juego, ¿cierto? Motivar a hacerlos algo, motivar a un operario a aprender en sus capacitaciones, ¿cierto? Normalmente esos procesos de inducción son tediosos, como a través de procesos de gamificación, como a través de conceptos de juego, puedo cambiar esos procesos que son tediosos y puedo motivar a que el aprendiz, el estudiante, el operario pueda aprender, se le queda un concepto mucho más claro a través de estas herramientas, ¿cierto? Si quieres que las personas cambien su comportamiento, necesitas conseguir lo que quieres que hagan, que sean novedosos y divertidos, ¿cierto? Ahora esta pregunta, ¿ustedes han usado la gamificación en su vida cotidiana? ¿Creen que han usado o usan la gamificación en su vida cotidiana? No Sí, saben, no Pipe. responden. Realmente. Sí, No, nos puso a pensar, nos puso a reflexionar, Pipe, con esa pregunta. Y mucho, y Pero si mucho. creen que no, sí, yo desde hace muchos años, ¿cómo por ejemplo? sin saber que estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Siempre, a Ah, ver, sí. cuando yo empecé a trabajar mi vida laboral, una de las formas en que vi el trabajo era como un juego, ¿sí? Entonces, en la actividad que estoy desarrollando, siempre mentalmente decía, bueno, el juego es el que haga más estas cosas, en el que haga más esto. Ya después en la parte comercial, yo digo que parte de los logros que obtuve, que he obtenido en estos casi 20 años de experiencia comercial, ha sido por eso, porque siempre lo he visto como un juego. Los no, cuando uno lo toma como un juego, los no lo desinflan a uno, sino que antes como que miércoles se va a acabar el día y necesito uno, necesito uno. Entonces, creo que esa parte del juego me ha servido mucho y la utilizo. Va por ese lado, no yendo tan lejos. Todos somos jugadores, todos somos players. ¿Quién de ustedes no le hicieron o no utilizó la técnica del avioncito? Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, eh, los que tienen mamás, los que tienen abuelas, ¿a quién no le hicieron el avioncito o quién no hizo el avioncito? Cuando su hijo no quería o cuando uno no quería abrir la boca. Venía la super gamificadora, la mamá, la abuelita, y este es el avión y va a entrar al aeropuerto, y ahora la boca era al aeropuerto, ¿cierto? Entonces uno inocentemente abría la boca y el avioncito entraba. Ahora que pasó el mundial, ¿cuántos no hicieron pollas? ¿Cierto? Ranking, competencia, ganar. ¿Cuántos no jugamos a las cartas? A mí me gusta jugar uno. No sé si conocen el uno. El remis, el parqués, ¿cierto? Son conceptos de juego. Algo que le pasamos, yo solía hacer esto, y es que iba por la calle y jugaba entre mí que yo no podía pisar la línea, ¿cierto? Entonces saltaba. Son cosas, entre comillas, idiotas que puede hacer uno, pero que van a ese concepto de ludificar, de volver divertido algo, ¿cierto? Como el ir por la calle, pues, aburrido por la calle, y se me ocurre no pisar una línea y eso para mí es divertido, ¿cierto? Esto también lo hacía yo, que iba en el bus y cerraba los ojos, bueno, esta no cerró los ojos, sino que se durmió, cerraba los ojos
y trataba de adivinar por dónde iba en el camino y abría los ojos y si le atiné, pues eso me alegraba, ¿cierto? Ya no lo hago tanto. Este sí lo hago mucho, el del suelo. Entonces, mire que son conceptos sencillos, pueden parecer estúpidos a la vez, pero hacen parte de nuestra vida. Somos jugadores por naturaleza. Esto los hombres lo vamos a entender mucho. Y es un ejemplo de cómo utilizar ese concepto de gamificación en un elemento cotidiano como ir al baño, ¿cierto? Los que somos hombres, pues vamos a entender la referencia. Eso para aclarar un poquito el concepto de gamificación, ¿cierto? Como les digo, pues estos temas son demasiado amplios y podemos incluso dedicarnos solo a una sola sección para hablar de esto. Entrándonos a uno de los conceptos de los habilitadores digitales, la realidad virtual, eh, que aplica el tema de la gamificación para cambiar algunos procesos. ¿Algunos de ustedes saben qué es realidad virtual? ¿Han tenido la experiencia de ponerse unas gafas de realidad virtual? Yo sé que sí, si no se la han puesto, lo han visto. Ese es un ejemplo típico de la realidad virtual en los centros comerciales. Quiero que vean, se centren en las reacciones, en las sensaciones que genera ese tipo de tecnología. Son unas gafas. La sensación. Muchos de nosotros hemos, si no nos hemos puesto las gafas, hemos visto en los centros comerciales o además este tipo de reacciones. Y es con lo que juega el concepto de realidad virtual. La realidad virtual no es más que un entorno artificial. De alguna manera es una simulación computarizada del entorno real. Normalmente es a través de unas gafas. Me pongo unas gafas y me limita la visión del mundo real, me limita el sentido de la vista, el sentido de la audición, y esto me transporta a un mundo irreal, ¿cierto? Donde las gafas van a jugar, van a crear una ilusión óptica y van a llevarnos a ese concepto de cognición corporal, ¿cierto? Juegan con el sentido de la presencialidad y cómo a través de estas gafas voy a sentirme en otro espacio, presente en otro espacio, ¿cierto? Ese es el concepto de realidad virtual. Esto nos lleva a un concepto con el que trabaja la realidad virtual. Quiero que vean este video. Me gusta mucho trabajar a través de videos, a través de imágenes, porque todo este tema es muy, muy gráfico, ¿cierto? Entonces, este video es importante, quiero que lo vean, no estaba ahí. Me toca buscarlo. Este. Es horrible esto, tío. A través de la realidad virtual podemos ver con los ojos de un animal lo que sucede en un matadero. La ONG Igualdad Animal se ha adentrado durante 18 meses en granjas y mataderos de España y otros países europeos para que presenciemos en su piel las atrocidades a los que son sometidos en algunos lugares desde que nacen hasta que son sacrificados. Ellos dicen que no es una práctica puntual, sino habitual de la industria cárnica. Te someterán al corte de dientes, la amputación de la cola y la castración, sin que recibas ningún alivio contra el dolor. Sin atención médica, volverás a la jaula en la que naciste.
una celda carente por completo de higiene. Aquí nunca podrás sentir ni un soplo de aire puro. Gracias a la tecnología inmersiva en 360 grados, conseguimos literalmente transportar a los espectadores al interior de las granjas industriales y mataderos, para que sientan, de una forma que no se había conseguido hasta ahora, una empatía con esos animales, ver el sufrimiento de esos animales que la industria cárnica oculta diariamente. Su siguiente y última parada es el matadero. Es la única forma de trasladarnos a una realidad conectada a las bandejas de plástico en las que nos llega la carne y que muestra sin tapujos la extrema crueldad con la que estos animales son explotados, maltratados y torturados. Un durísimo testimonio para que comprendamos lo que padecen. A mí muchas veces me pasa que quiero girar la cara hacia otro lado y taparme los ojos porque no quieres ver lo que pasa, pero esto es lo que pasa y lo tenéis que ver. It had impacted on me pretty profoundly. It's hard to kind of conceive how people still deny and wish to remain ignorant. I mean, there's just something undeniable about being there with the animals. It's really affecting. Igualdad Animal va a compartir esta experiencia audiovisual pionera en Universidad. Alcanza a ser un poco fuerte. Es fuerte, video. Es fuerte en video, imagínense en 360, ¿no? Exacto. Es un video en 360. El objetivo de este video es poner, íbamos con este concepto de la máquina total de la empatía, y que es con el concepto con el que trabaja la realidad virtual, y es como ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? A través de ese concepto de la cognición corporal, cómo logramos engañar al cerebro. Si ven las reacciones de muchas de las personas, incluso lloraban, ¿cierto? Y es como ponerse en el lugar, en este caso puntual, de ese cerdo que está viviendo sus últimos momentos en un matadero. Entonces el ejercicio fue que le pusieron una cámara 360. Una cámara 360 es la que toma la panorámica de todo el entorno. Le pusieron esa cámara a la cabeza del cerdo y es así donde van recopilando esos últimos momentos de este animalito. Y cómo luego ese video lo ponen en unas gafas de realidad virtual y lo reproducen en primera persona. De alguna manera nos hace sentir algo muy cercano a lo que podría estar sintiendo ese ser en sus últimos momentos, y alcanza a producir ese tipo de sensaciones, ¿cierto? La gente llora, la gente se impacta, la gente tiene este tipo de reacciones, ¿cierto? Porque como les digo, este concepto de cognición corporal, el concepto de presencialidad con el que trabaja la realidad virtual, produce este tipo de sensaciones. Entonces, aquí hay un ejercicio muy bonito. Hay un compañero de Real Vision, es una empresa de Medellín, Hernán, que trabaja con este concepto de la máquina total de la empatía, trabaja mucho con este concepto, y hace unos años llevó esto que vimos con el cerdo, pero algo más bonito, y fue que grabó en un video 360 los alumbrados de Medellín, y le llevó este video con la misma herramienta, unas gafas, en video 360, a esos enfermitos, las personas de tercera edad que no tenían la posibilidad o que estaban muy enfermos y no tenían la forma de hacer el recorrido de realidad virtual, de hacer el recorrido del alumbrado, perdón. Entonces, con la realidad virtual transportamos a este tipo de personas a un espacio como estos. Abajo y allí para los lados. Y haga de cuenta que usted estuviera allá. Ay, qué emoción. Sí. Haga de cuenta que usted estuviera allá. Es ese concepto de presencialidad, ¿cierto? Que para no quedarnos en este video, este es Hernán, es un compañero, un colega, hace un trabajo muy bonito. Y a lo que va esto, a lo que quiero llevar con estos conceptos, es que se imaginen
Estos son como los extremos, son unos extremos un poco diferentes, pero quiero que se imaginen esas sensaciones utilizadas para enseñar, para capacitar. Si estas herramientas logran generar esas sensaciones, imagínense en estas herramientas para enseñar, para capacitar, para transmitir una información, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo muchas de las organizaciones. Nosotros como Fun Factor es parte de lo que hacemos, utilizar este tipo de herramientas para eso, para transmitir una información que normalmente se da con elementos convencionales. Algunos de los beneficios de este tipo de tecnología, yendo al tema de entrenamiento, hay un menor tiempo de entrenamiento, se reduce el tiempo de capacitación. Normalmente estos procesos de inducción, hay procesos de inducción que incluso son de meses. Nos hemos encontrado en la industria con procesos de inducción de 3 meses. Al haber una reducción en ese tiempo de entrenamiento, hay una mayor productividad, ¿cierto? Imagínense una capacitación a través de este tipo de herramientas, va a llegar más que esas capacitaciones convencionales, a través de videos, a través de diapositivas, a través de charlas, donde se ha demostrado científicamente y técnicamente que uno aprende, que uno lo que ve en esas inducciones no se le olvida, uno aprende en caliente, ¿cierto? Las personas aprenden yendo a la industria, aprenden es cuando les pasa, les suceden las situaciones, ¿cierto? Y aprenden de la experiencia. Entonces, como a través de estas herramientas podemos de alguna manera replicar esas situaciones de emergencia, para enseñar, para poner a prueba la experiencia de estas personas antes de, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a tener una mayor productividad porque las personas van a tener una mayor capacitación, a reducir costos porque inclusive un operario, una persona, un aprendiz, un estudiante con una información más clara, mejor capacitado, pues obviamente va a hacer sus procesos de manera más rápida, va a cometer menos errores, los temas de calidad van a aumentar, esos índices de calidad van a aumentar, va a haber una reducción de riesgos operacionales porque al haber un personal capacitado, a las personas estar bien capacitadas, pues todos estos temas de riesgo se van a minimizar, ¿cierto? Porque ya voy a saber de alguna manera cómo reaccionar frente a una situación que me implique riesgo. El uso de la gamificación como elemento motivador, como temas que normalmente son tediosos en una organización, qué pereza aprender de este proceso, como a través el solo el hecho de tener unas gafas, de pensar qué hay detrás de esas gafas, de ponerme las gafas, de ver a través de las gafas, pues ya es algo diferenciador y motiva a la persona, al usuario, al operario, al aprendiz a vivir el proceso, a vivir la experiencia. Entonces, a recibir ese mensaje de una forma diferente. Todos esos temas de tecnología por detrás tienen un componente de trazabilidad y seguimiento. Volvemos al tema de la información, los datos y cómo podemos censar a través de esas tecnologías y darle métricas a las organizaciones, que realmente es lo que va a apoyar esas tomas de decisiones estratégicas. Y lo más importante es el aumento de los niveles de recordación. Se ha comprobado que a través de este tipo de experiencias, el ser humano aprende haciendo, ¿cierto? Y esto es muy cercano a una práctica real. Entonces, todo lo que queramos transmitir a través de este tipo de tecnologías va a tener un aumento en ese nivel de recordación. Aquí algunas de las opciones de realidad virtual. Ahorita les hablaba que hay conceptos que podemos utilizar de forma muy asequibles en temas de realidad virtual. Hay un concepto tan sencillo como unas gafas de cartón, ¿cierto? Donde pongo el celular y voy a poder proyectar un video 360. Estas son unas gafas de 30,000 pesos, unas gafas de cartón, y van hasta unas gafas totalmente inmersivas que cuentan con sensores, con controles, y la diferencia es el nivel de inmersión que voy a tener con estas últimas gafas, ¿cierto? Con estas últimas gafas voy a poder interactuar, voy a poder caminar, incluso y voy a sentir que estoy caminando, voy a poder agarrar objetos con los controles, pero como la tecnología incluso nos puede brindar esas opciones desde lo más asequible hasta las inversiones que queramos hacer, ¿cierto? Por eso es importante tener claro, como les decía, uniendo los conceptos del principio, el por qué, el para qué y cómo lo quiero, ¿cierto? Porque herramientas y opciones hay varias.
Un ejemplo puntual de gamificación, ahora cuando iniciaba les hablaba de cuando tuve la oportunidad de trabajar en UNE Telecomunicaciones. Trabajamos en el área de competencia, de inteligencia competitiva, ¿cierto? Y el objetivo de esta área era recopilar información de la competencia. Entonces, crearon un concepto gamificado. Por eso les decía ahorita, hacía la diferenciación de que no necesariamente es un videojuego, sino que puede ser un concepto que me lleve, que me motive a jugar. Perdón. El objetivo de esta experiencia gamificada era sumergir a los trabajadores de UNE, involucrarlos en un concepto. El concepto que había por detrás era un concepto de agentes. Todos en UNE éramos agentes, investigadores, y íbamos a recopilar información de la competencia. Entonces, el objetivo era recopilar el mayor volumen de información. Podía ser un flyer, un manual, una propuesta económica, bueno, cualquier información de la competencia. Aquí se desglosaba en ítems. Entre mayor, entre más compleja o entre más información tuviera esos ítems que nos daban o que aportaba el usuario, pues tenía un mayor puntaje, ¿cierto? Y al usuario o a la gente se le da una recompensa al final al que más puntos tuviera. Cuando empezó este tema, los incentivos eran souvenirs y demás, pero el concepto gamificado tuvo tanta acogida que se siguió haciendo en una segunda versión, por lo menos. No creo que estén con esto todavía. Eso fue hace 10 años, más o menos. Pero tuvo una segunda versión, y en la segunda versión ya los premios eran mucho mayores. Un televisor, un viaje de paseo a la costa, a Cartagena, ¿cierto? Entonces, es el concepto que hay detrás y cómo logran enganchar a la gente. Y esto era solo una plataforma, esto no era un videojuego, era un concepto, y a las personas se les daba esta plaquita de usted es un agente, y se les sumergía en ese concepto de usted es un agente del radar, usted es un agente del área de inteligencia competitiva. Entonces, es como ese concepto logra transformar esos procesos que normalmente son tediosos dentro de una organización. Aquí hay algunos casos de éxito en los que he trabajado, ¿cierto? Ahorita les hablaba de los operarios. Esto fue un desarrollo que se hizo para Corona, donde los operarios tenían un tiempo de capacitación muy amplio, y cómo a través de herramientas, a través de este tipo de herramientas de tecnología, logramos reproducir la línea de producción donde los operarios podían practicar libremente, equivocarse y practicar, ¿cierto? Con esta herramienta se disminuyó esos niveles de formación y entrenamiento, se pasaron de 3 meses a dentro de 8 y 12 días a través de herramientas como estas. Estas herramientas normalmente se usan para temas de mercadeo, de recordación de marca. Esto fue en la Feria de las Dos Ruedas. Se hizo una experiencia con una motocicleta en realidad virtual, y todo esto apunta en estos eventos a temas de recordación de marca. Para el SENA se hizo un desarrollo gamificado. Es un videojuego, porque de hecho todavía lo utilizan hasta donde tuve información. Es un videojuego donde yo manejo un avatar y voy creando el concepto de crear empresa. Entonces, donde tengo que pasar por todos los procesos de creación de empresa, voy a la notaría, voy a la DIAN, voy al banco, ¿cierto? Y tengo que llenar esos formatos tal cual los tengo que llenar en la vida real. Entonces, todos esos procesos de creación de empresa, de compra de insumos, de manejo de nómina, de inventarios y demás, a través de un juego, ¿cierto? Entonces, como los aprendices, los estudiantes, a través de un juego como estos, van aprendiendo, ¿cierto? A través de conceptos que son de la vida real, ¿cierto? Y pueden aplicarlos en una herramienta como estas. Hasta donde supe, estadísticamente cada mes pasaban o pasan
hace poco, hace como 2 meses hablé con alguien que mi barbero, nos pusimos a hablar, estudiaba contabilidad y me habló yo empecé a hablarle de lo que hacía y me dijo que todavía los llevaban a eso es un simulador que está ubicado en algunas aulas del SENA Central de Medellín. Todavía se usa, más de 1000 alumnos pasaban mensualmente o pasan por este tipo de simuladores, por este tipo de juegos serios. Como en el sector inmobiliario, por ejemplo, fue protagonista este tipo de tecnologías en pandemia, donde nadie podía salir y a través de un video 360, a través de un recorrido virtual, podíamos visitar los apartamentos, modelos, sin necesidad de transportarnos, ¿cierto? Y lo que estamos trabajando ahorita en Fun Factor es la virtualización, un recorrido virtual de un hotel en San Rafael, donde de forma virtual se puede hacer todo un recorrido. Yo tenía por aquí el video y todo eso. Bueno, se los quedo viendo, pero pero logramos, lo estamos terminando en este momento, logramos virtualizar y la idea es llevar un ecotel que está ubicado en San Rafael, hacer un recorrido virtual que mezcla modelos 3D e imágenes reales, especialmente tomadas, videoclips especializados, videos 360, para eventos, para llevar a otros lugares el hotel, ¿cierto? Esas personas que no pueden ir al hotel o incentivarlos a que vayan al hotel a través de una herramienta de realidad virtual como estas, ¿cierto? Creo que me estoy pasando, por eso le estoy metiendo como el turbo. Si hay alguna pregunta, muchachos, pues esto era lo que les iba a compartir. Me tocó meter mucho el turbo, muchachos, porque esto, pues yo me podría quedar aquí hablando de cada concepto un montón. Parte de todo esto es lo que hacemos en Fun Factor, utilizar todo ese concepto de la gamificación, de la teoría de juego, de la diversión aplicada a esos conceptos que normalmente no tienen este tipo de elementos, ¿cierto? Como a través del juego podemos transmitir una información de forma diferente, como en el caso del hotel. Dale, Pablo. Hola, Pipe, qué buena presentación, te felicito. Pipe, una pregunta. Pues, y yo sé que es un poquito abstracta la respuesta. ¿Cuánto cuesta una solución de estas? Pues, en términos generales, yo sé que vas a decir, bueno, depende de tamaño y todo, pero un rango, ¿no? Eso más o menos entre tanto y tanto, o un ejemplo, un proyecto cada tanto cuesta tanto, así como para saber más o menos en qué rangos estamos hablando. Es una construcción colectiva, ¿cierto? Y depende mucho de la necesidad espérame que quiero responderte con este videito. ¿Están viendo ahí ese video? Sí, le estamos viendo. Listo, eso era lo que quería mostrarle ahorita, es lo que les decía del Ecotel. Esto es un desarrollo, por ejemplo, que puede estar entre los 40 y los 50 millones de pesos, donde se virtualizan, se trabaja de manera muy fiel a través de fotos y videos reales, y como ven, la parte visual es muy real, ¿cierto? Todo este tema de cognición corporal, entre más real sea lo que la persona está viendo, va a tener un impacto mucho mayor en esa transmisión de información, ¿cierto? Como les decía ahorita, hay proyectos, hay herramientas que se pueden construir desde 5 o 7 millones de pesos hasta 100 millones de pesos. Ese desarrollo que hicimos con el SENA fue un desarrollo, por ejemplo, de 400 millones de pesos, ¿cierto? Pero era todo un videojuego muy extenso.
pero todo va a depender mucho de lo que quieras transmitir, ¿cierto? Entre más volumen de información necesites transmitir, mayor va a ser pues ese costo, ¿cierto? Y las herramientas que quieras utilizar. Esta es una herramienta donde utilizamos la realidad virtual inmersiva. Hay dos tipos de realidad virtual, la inmersiva y la no inmersiva. Lo que les comentaba ahorita, la no inmersiva son estas gafas donde solo voy a hacer una proyección. Estas son unas gafas de 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces, puedes hacer un video 360, un video 360 puede valer 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y como a través de estas gafas y con ese video puedo transmitir una información, ¿cierto? Entonces, mira que haciendo una inversión, no sé, 2,5 millones, 3 millones de pesos, puedo crear una forma disruptiva de transmitir una información usando la realidad virtual. Ese es el concepto más básico de realidad virtual. Hasta eso que vimos con el video y las gafas inmersivas con los sensores y los controles, que eso ya es como la inversión más grande que se puede hacer. Pero la tecnología nos brinda estas opciones, ¿cierto? Después de estas hay unas, las VR Box, ya no son de cartón, sino que son como de pasta, tienen el mismo concepto de estas, donde pongo el celular, pero hay unas que tienen incluso un joystick con las cuales puedo tener interacciones básicas. Entonces, opciones hay varias, y va a depender mucho del alcance, del presupuesto y de lo que quiera hacer, de lo que quiera transmitir y cómo lo quiera transmitir. Perfecto, muchas gracias. Ven, ¿y hay fabricantes aquí en Colombia de gafas o todo eso hay que importarlo? De gafas puntualmente no. Ese mercado tiene un monopolio. Por ahí en el 2014 empezó a masificarse con el surgimiento de las Oculus, ¿cierto? De empresas como Oculus, de empresas como HTC. Entonces estas son las dos empresas que básicamente manejan el mercado. HTC y Oculus. Pasamos al símil como lo que hablábamos ahorita de Unity y Unreal. Y no surgieron para este tipo de temas. Por eso ahorita hablamos del tema de cómo las comunidades han diversificado este tipo de herramientas. Y realmente este tipo esto nació del entretenimiento, del videojuego. Y miren cómo ha trascendido a temas de industria, a temas de, como lo muestra Fun Factor, a temas de turismo, ¿cierto? Pero eso fue porque gente se une, las comunidades se ponen a cacharrear este tipo de herramientas y las llevan les dan otro uso, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta puntualmente, no hay fabricantes de equipos de este tipo de hardware a nivel local. Hay algunas otras empresas que están sacando sus propias versiones de gafas de realidad virtual. PlayStation tiene unas, Microsoft tiene las HoloLens. Facebook está sacando hace poquito anunció sus últimos periféricos. Entonces por ahora no. Va a llegar un momento en que va a pasar lo que pasó con los celulares, que esto se va a masificar y va a ser un poco más asequible y de pronto van a empezar a surgir mercados locales. La impresión 3D. Impresión 3D, ¿cierto? A través de la impresión 3D. Puede pasar. Porque igual esos modelos están libres y usted puede imprimirlas. Sí. Con la impresión 3D podemos llegar a replicar ¿cierto? Este es el concepto más básico de realidad virtual. Se pueden hacer unas gafas a través de impresión 3D, ponerle unos lentes que son unos lentes sencillos y crear esa ilusión de estereoscopía, que es con lo que juega realmente la realidad virtual. El concepto de estereoscopía, que es proyectarle al cerebro dos imágenes, el cerebro las une y crea la sensación de tridimensionalidad. Podríamos replicar este concepto, pero como les digo, va un poco más allá del tema de la inmersión y ya se va volviendo un poco más complejo como reproducir este tipo de herramientas. Por eso hay
estas marcas especializadas pues llevan como la ventaja. Listo, perfecto, Pipe. No sé si alguien más tiene, bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas, para que lo piensen muy bien. Ya Cristian tuvo una conversación al principio de cuál tecnología para desarrollar videojuegos era mejor y Pipe dijo, es que esta comunidad está más fortalecida y posiblemente por ahí pueda ser mejor. No sé si quieran conversar sobre transformación digital, aplicado a comunidades, gamificación, aplicado a la comunidad, qué beneficios hay alrededor de estos 3 importantes temas. Sé que Jorge está que se habla, Cristian también, todos los que están presentes. Yo me perdí esa partecita de la tecnología. ¿Cuál es la más usada ahorita? Sigue siendo Unity. Para ¿no? temas de desarrollo de videojuegos, Pablo, hay 2 motores de desarrollo de videojuegos. El tema de desarrollo de videojuegos en un principio era muy, no era tan público, ¿cierto? Hacer un videojuego era muy difícil porque eran desarrollos que hacían grandes empresas. Empezaron a surgir este tipo de herramientas con las cuales se podían hacer videojuegos, las cuales llamamos motores de desarrollo de videojuegos. Hay 2 que mandan la parada en este momento, que son Unity y Unreal. Son 2 motores de desarrollo que lo que hacen es un software que lo que hace es integrar todo lo que hay detrás de un desarrollo de videojuegos. No sé si lo saben, pero un desarrollo de videojuegos tiene por detrás mucha gente. Hay animadores, hay programadores, hay guionistas, hay ilustradores. Entonces lo que hacen estos motores es recopilar todo este trabajo de este equipo de trabajo, valga la redundancia, e integrarlo, ¿cierto? Y con esto formar un videojuego. Eso es lo que llamamos un motor de videojuegos. Ahorita son de libre uso, entonces con este tipo de herramientas se ha podido masificar y se ha podido democratizar el desarrollo de videojuegos y ha sido una herramienta que nos ha ayudado a nosotros mucho, los desarrolladores independientes, a hacer implementar este tipo de tecnologías. Porque también son libres. Y como lo decíamos ahorita, la comunidad que se ha venido formando a través de estos motores de desarrollo de videojuegos es demasiado grande, entonces son ellos los que alimentan realmente ese tipo de tecnologías y lo que han llevado estas tecnologías a lo que son ahorita. Súper. Sí, el tema de comunidad se vuelve poderoso a la hora de masificar o socializar la tecnología. Entonces, mira que acá está el caso de tecnología, es súper clave. También Linux, los que saben, Windows siempre ha tenido como la parada en el tema del sistema operativo, pero Linux realmente se fortaleció por una comunidad apasionada por un software gratis de sistema operativo, entonces también va creciendo. Bastantes ejemplos de cuando se crea una gran comunidad con un propósito súper importante, es más fácil llegar a esos participantes, a los super usuarios que te van a hacer crecer el negocio o la organización o la tecnología que buscas implementar. Entonces ahí, bueno, la última pregunta. ¿Quién quiere hacer la última pregunta? Y muchas gracias de verdad a todos por conectarse. Uy, ya son las 7:25. Sergio, Julio, Juan Pablo, Jorge, Jair, Cristian y Ana María. No sé quién quiera levantar la mano o hacerlo acá en el chat. Mientras piensan la pregunta, ahorita hablábamos de herramientas para las comunidades. Se me olvidó hacer énfasis en que hay muchas herramientas de gestión que podemos utilizar para potencializarnos como comunidad, ¿cierto? Hay herramientas de gestión como Slack, como Trello, que nos ayudan a llevar un registro, a llevar el project manager de un proyecto, de una organización. Para ejemplo, la empresa en la que trabajo es el 85% trabaja es a través del haciendo teletrabajo, y cómo utilizamos una herramienta libre como Discord para integrar ese trabajo en equipo, ¿cierto? Que normalmente se hacen en presencialidad. Entonces, como a través de herramientas como estas, como Discord, como Slack, podemos aprovecharlas para
como hablábamos ahorita, apoyar esos procesos que llevamos nosotros dentro de las organizaciones o como comunidad. Algo tan sencillo como WhatsApp, como Telegram, cómo podemos utilizar este tipo de herramientas en pro de nuestros procesos. Entonces, por eso les decía ahorita que hay que ser de mucha mente abierta y utilizar este tipo de herramientas a través de nuestros procesos y hay herramientas, hay un montón de herramientas que podemos utilizar. Ahorita con el surgimiento de la inteligencia artificial, ya me voy a alargar. Yo podría hablar un montón, pero quería darles este acote. Ahorita se está poniendo muy de auge el tema de la inteligencia artificial. Esa es una herramienta que nos ayuda mucho a nosotros como comunidad, como emprendedores. Hay una polémica, sobre todo con los diseñadores, porque este tipo de tecnologías de alguna manera sí está desplazando a los diseñadores y son herramientas que hacen diseños, que incluso programan, pero que para nosotros nos ayudan mucho, por lo menos para estructurar un concepto de un logo, de un modelo que queremos hacer y ya luego contratar a ese especialista, a ese modelador, porque la idea no es desplazarlo, creería yo, sino complementar y cómo aprovechar ese tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, que es lo que está surgiendo ahorita, para aprovechar esos procesos iniciales en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, que pueden aportarnos, ¿cierto? La idea no es desplazar, como les digo, sino tener estas herramientas que nos pueden apoyar y nos pueden apalancar, al menos en un inicio. Listo, muchas gracias, Pipe. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes, todos los participantes. Recuerden que estamos hablando a diario de comunidades en el grupo de WhatsApp y también todos los miércoles nos vemos acá a las 6 de la tarde para conversar. Las próximas sesiones tendremos a Carlos Arturo Quiroga, que es un amante de las comunidades, quiere hablar sobre los valores como pilar de las comunidades. Y también vamos a tener a Juan Pablo y a Jorge, que ya los comprometimos y entre 2 semanas van a compartir sobre A Mi Comunidad, que es una plataforma que lideran, que empoderan las personas de los barrios. Entonces, no sé si lo dije bien, Jorge o Juan Pablo, ahí me disculpan si no me aprendió bien el logo. Entonces, los esperamos todos los miércoles y de verdad, muchas gracias, Pipe, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Jorge, ahí estabas abriendo el micrófono. Sí, más o menos es como lo dijiste, igual tendremos oportunidad de hablar el 22 con un poquito más de profundidad del tema y obviamente de nuestra experiencia. Aquí no es que nos la sepamos, no somos gurús de nada, estamos en proceso de aprendizaje y queremos compartir esta experiencia y escuchar todo lo que ustedes nos quieren aportar. Excelente. Bueno, muchas gracias por participar. De nuevo, Jorge, Cristian, Pablo, Juan Pablo, Ana María, Sergio, Yair y sobre todo a Pipe por compartir todas esas experiencias. Con Pipe estábamos hablando de 10 años, como que ponerlo en 1 hora era muy difícil, pero No, es súper complejo, es de las cosas más complejas. Yo suelo alargarme mucho y traté de ser muy práctico, pero creo que nos pasamos un montón. Juan, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, que se les haya quedado algún concepto. Encantado si puedo aportarle alguno, si podemos hacer algún tipo de sinergias, muchachos, pues de eso se trata este tipo de espacios de comunidad, ¿cierto? Entonces, en adelante cuenten conmigo en lo que pueda aportarles y en lo que podamos trabajar en conjunto, ¿cierto? Listo, perfecto. Pipe, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Bueno, ahorita Fun Factor, estamos en esos procesos de crear las redes y de consolidarnos más en el mundo digital. Por ahora me pueden encontrar a mí como Pipe Nieto en Facebook, en LinkedIn y en Data Crédito. Pipe Nieto. Si necesitan algo de videojuegos, experiencias inmersivas, con mucho gusto, por acá estoy. Muchas gracias, Pipe. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Que disfruten la Feliz noche para todos. Adiós, chao. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias.